Hola chicos, ¿cómo están? Ahora nos toca el tema de los tratados de carácter internacional. El tema es un poco amplio, así que vamos a tratar de condensarlo lo más que se pueda, resumiré y lo demás tendrán que leerlo ustedes. Si tienen dudas, me hacen el favor de mandarme los audios con sus dudas y yo por WhatsApp con muchísimo gusto les sigo contestando. Una pregunta es el requisito mínimo para lo del punto opcional que daré, pero ustedes pueden plantear todas las dudas que tengan, de eso no tengan ninguna pena. Entonces, vamos a pasar. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales no son más que la codificación de la costumbre que los estados han tenido en el marco del derecho internacional público. Ahora, ¿qué nos dice la Convención de Viena? ¿Qué es un tratado o cómo lo define? Y la Convención de Viena nos dice que es un acuerdo de carácter internacional celebrado por escrito entre uno o más estados en el marco del derecho internacional público. También nos dice esta conceptualización que no importa si ese convenio está plasmado en uno o más instrumentos. Es decir, que un solo convenio puede tener más de un instrumento. Bueno, continuemos. ¿Cómo además, qué otras palabras se pueden utilizar para referirse a un tratado? Se puede utilizar tratado, convención, convenio, etcétera, ¿verdad? Todo esto tiene que entenderse y comprenderse en el marco de la Convención de Viena, que es un documento que ustedes pues ya leyeron. Algunas terminologías, no vamos a poder leer todas las terminologías, pero vamos a leer algunas. ¿Y qué es un tratado o convenio? El tratado o convenio no es más que el nombre genérico que se utiliza para definir un instrumento, un documento de carácter internacional que forma ley entre varios estados o entre dos estados. Un arreglo, en cambio, es un instrumento que se utiliza para eventualmente llegar a firmar un convenio. Son como las primeras negociaciones. Es de menos categoría que un convenio. Un acuerdo es un instrumento firmado entre cancillerías, solamente cancillerías, no presidentes de la República. Bueno, ¿qué es un cartel? Un cartel es un documento que se utiliza para que ejércitos en guerra saquen un cartel y mediante ese instrumento se dé un momento para que ambos ejércitos puedan recoger a sus heridos y a sus muertos, para que exista una tregua en la cual se recojan heridos y muertos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio al respecto de un tema determinado entre dos o más estados. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo suele ser un instrumento que no tiene existencia propia en la vida jurídica internacional, sino que es un instrumento que enmienda o amplía un convenio de carácter internacional. ¿Qué es una declaración? Es particularmente importante para mí que les quede claro qué es una declaración, porque muchas veces he oído a profesionales decir, no, pero las Naciones Unidas ya emitió una declaración que dice tal y tal cosa y quieren citarla como si eso fuera una regulación. Pero de acuerdo a la Convención de Viena, se establece con claridad que una declaración no es más que la opinión que un órgano de carácter internacional o un grupo de estados tiene al respecto de un tema. Y pues la opinión de una organización internacional o de un conjunto de estados no es suficiente para que pueda ser citada como ley. Es solo la opinión de ellos al respecto de ese determinado tema, ¿verdad? Y ahí hay otros conceptos que es interesante que ustedes los vean. También los tratados pueden clasificarse de distinta forma y pueden ser ejecutados o ejecutorios. Y los ejecutados no son más que los estados que por su naturaleza son perpetuos. Y los ejecutorios son los que son de tracto sucesivo. Luego tenemos los tratados ley. Los tratados ley son los convenios previos para establecer una carta. ¿Y qué es una carta? Es un documento que creará un organismo, un órgano, un instituto o algo de carácter internacional.
Por sus participantes, los convenios o tratados pueden ser bilaterales entre dos países o multilaterales cuando participan más de dos países. Y por su objeto pueden ser generales, que abordan varios temas, o específicos cuando hablan solo de un tema, como los tratados que hablan solo del VIH, solo de mujeres, solo de niños, solo de discapacitados, solo de personas de la tercera edad, solo de temas ambientales, etc. La forma de los tratados internacionales y su celebración. Pasemos primero a la celebración. La celebración de los tratados internacionales debe ser de carácter solemne, con la participación de los representantes adecuados o que tienen la categoría suficiente para suscribir un convenio. ¿Quiénes tienen la categoría para suscribir un convenio en Guatemala? Pues únicamente el canciller o la canciller y el presidente de la República. Nadie más tiene la facultad de comparecer a una reunión donde se va a celebrar un convenio de carácter internacional. Estos convenios se firman mediante diálogos o discusiones o negociaciones que tienen los distintos estados al respecto de un tema específico y cómo va a quedar al final. La forma. El convenio internacional debe llevar una forma muy específica. Primero debe llevar un preámbulo en el que de manera general establezca el objeto o finalidad del convenio, los estados que participan y las calidades con las que cada uno de sus representantes participa. Debe acreditar la calidad con la que participa. Después del preámbulo viene la parte dispositiva, que no es más que el articulado, el conjunto de artículos en donde se ponen todas las disposiciones que van a formar parte de ese convenio. Y por último, un cierre. En el cierre se ponen cosas como la forma o el tiempo de ratificación, donde se llevará el conteo de estas ratificaciones, cuando se tengan cuántas ratificaciones entra en vigencia, y una serie de disposiciones de carácter más formalista y que ya no tienen normas tanto sustantivas del asunto, sino más procedimentales, ¿verdad? Suscripción. ¿Cuándo se da la suscripción de un convenio? Pues se da en el momento en el que se firma, en el que la firma la persona que representa al Estado, en este caso el canciller o el presidente de la República. Cuando después de todas las negociaciones se tiene un instrumento en el que todos los estados están de acuerdo y se procede a firmarlo, en ese momento se suscribe. Pero en ese momento no entra en vigencia, es solo la suscripción del tratado. Los tratados se pueden suscribir teniendo reservas, declaraciones, excepciones o manifestaciones. Es decir, que el Estado que lo suscribe puede decir, pero me reservo tales y tales artículos, que quiere decir que esos artículos no van a entrar en vigencia para el Estado. Pero no solo eso, puede hacer una declaración especial ampliando un tema que no se tomó en cuenta o diciendo que no le parece tal disposición. Esas son declaraciones o manifestaciones. Pero las reservas excluyen que entre en vigencia para ti. También las declaraciones pueden ponerle límite a la entrada en vigencia. Debe decir, yo en este artículo hasta acá llego, después de eso ya no. Y luego tenemos el canje. El canje no es más que la notificación que se da entre dos estados al respecto de un convenio que suscribieron. ¿Y qué es lo que esos estados se notifican entre sí? Pues se notifican que ya fue ratificado y que por lo mismo entra en vigencia. Cuando es multilateral y son más de dos estados, no hay canje, sino lo que se da es un depósito. Que el depósito no es más que la ratificación, pero la ratificación notificada a alguien. Antes se solía hacer que había un estado que recibía en depósito los convenios y de una vez iba guardando las ratificaciones que todos los estados habían hecho. Esto ya no se hace de esta manera. Hay
una oficina especializada en la Organización de Naciones Unidas que se encarga de recibir en depósito las ratificaciones, y no solo tiene la obligación de recibir en depósito las ratificaciones, sino llevar un registro. ¿Un registro de qué? Pues un registro del número de estados y las fechas en las que cada convenio entró en vigencia para cada estado. Esto para llevar un orden y una organización de los temas. ¿Qué es la adhesión? Adherirse a un convenio internacional significa que el convenio ya existía. Tú no eres miembro fundador, sino el convenio existía desde antes y nada más te adhieres a él, te sumas, pero no estuviste en las discusiones que dieron pie al convenio original. Las garantías. Antes se solía pedir a los estados que dieran garantías de que cumplirían los acuerdos a los que se habían llegado o los convenios. Esto ya cayó en desuso y ya no se le pide a los estados que den garantías. Sin embargo, se sigue pidiendo que den garantías a los grupos beligerantes o a los insurgentes cuando participan en negociaciones para asegurar que cumplan con lo que se está conviniendo. La interpretación de los convenios. Bueno, los convenios se deben interpretar conforme a lo que está escrito o conforme las palabras mismas que tiene el tratado. Así lo establece el artículo 31 de la Convención de Viena, en donde dice: un tratado debe interpretarse de buena fe, siempre de buena fe, y conforme el sentido corriente que se le atribuye a las palabras que tiene. Y finalmente dice que además debe entenderse conforme su propio objeto o la finalidad para la que fue creado. Es decir, que los tratados se interpretan de buena fe, conforme lo que significan de forma corriente las palabras que se han utilizado y conforme su objeto o finalidad. Adicionalmente, debemos decir que en Guatemala la ley del organismo judicial establece que la interpretación de las leyes se hace, primero que nada, se debe atender al sentido literal de lo escrito, ¿verdad? Y que posteriormente se puede pasar, cuando hay ambigüedad, a otra clase de interpretaciones, como la interpretación auténtica, que es la interpretación realizada por quien lo creó, la interpretación judicial, que es la que realiza un tribunal o órgano competente, y la unilateral. La unilateral es la interpretación que le da a la persona, en este caso el Estado, que es parte de este convenio. Los convenios se extinguen algunas veces y pueden extinguirse por varias razones. Entre las razones para su extinción encontramos que pueden por por cumplirse el término, por cumplirse la condición, por ejecución del objeto, por denuncia. La denuncia es muy importante porque la denuncia es: solo yo me salgo, solo yo denuncio el convenio y ya no soy parte de él. También se puede por renuncia, se puede por mutuo consentimiento. Dos estados firmaron un convenio, pero ya ninguno lo quiere, renuncian a él los dos, mutuo consentimiento. Y luego por desaparición de un estado. Si un estado desaparece, pues ya no es parte del convenio y se extingue para el estado que existió. También se extinguen los convenios internacionales por guerra, por imposibilidad, por incumplimiento o por el cambio de circunstancias. Especial efecto tiene sobre los convenios el asunto de la guerra, pues resulta que hay circunstancias donde ya no se puede cumplir un convenio, pero que requieren muy particular atención. Y ese es el caso de la guerra. En el caso de la guerra hay convenios que de forma segura se entiende que dejan de tener vigencia. Pero hay otros convenios que también de forma segura se entiende que siguen vigentes. ¿Y cuál es el caso de los que siguen vigentes? Siguen vigentes, primero que nada, los convenios que se hayan firmado reflejando o dejando en ellos justamente disposiciones de guerra. Pues es perfectamente lógico que estos convenios sigan vigentes porque llegó el momento ese de la guerra.
¿En cuál otro caso siguen vigentes? Hay otros que se suspende la aplicación con unos estados, pero no con otros. Por ejemplo, un convenio internacional firmado entre tres, pero dos entran en guerra, puede ser que el estado que no esté en guerra y que es neutral, que el convenio siga vigente para ese otro estado, pero no entre estos dos que fueron los que entraron en guerra. Y algunos convenios especializados que siguen vigentes porque así lo definen las partes. También los tratados bilaterales entre estados beligerantes, como regla general, se extinguen. Sin embargo, en algunos casos los propios estados han decidido mantener todavía vigentes acuerdos que tienen con grupos beligerantes que tienen a lo interno, pero extinguen esas responsabilidades con otros estados únicamente. Los convenios o tratados internacionales también pueden ser objeto de revisión. Pueden entrar a ser revisados, modificados y todo el asunto. Y cualquiera de los estados partes o una organización de carácter internacional puede solicitar la revisión y puede solicitarla por cambio de las circunstancias, por cualquier cosa que estimen conveniente. Y luego, ¿hay invalidez en algunos casos de los convenios internacionales? Sí. La invalidez está definida justamente en la Convención de Viena en distintos artículos. Y va primero que es inválido porque contraviene disposiciones de carácter constitucional. Esto está en el artículo 46 de la Convención de Viena. También puede ser inválido porque está celebrado por personas no autorizadas para celebrarlo. Como les mencioné, en la mayoría de países es el presidente y el canciller únicamente quienes están autorizados para firmar un convenio. Pero si lo hace otra persona, pues para ese estado es inválido. Sigue vigente para las partes que sí lo hicieron bien, ¿verdad? Luego, otra forma de que es inválido cuando se ha restringido la voluntad de algún estado. Cuando de alguna manera puede entenderse que hubo alguna restricción para manifestar plenamente la voluntad de un estado, pues es inválido para ese estado. Cuando hay error, dice, cuando se genera un error por cualquier motivo, pues también es inválido el convenio. Por dolo. ¿Cuándo hay dolo? Cuando un estado ha aprobado un convenio, pero en fraude, cuando fue engañado al respecto de algo. También cuando hay corrupción, ¿verdad? Cuando ha habido corrupción para la aprobación de un convenio y se denuncia esa corrupción, pues entonces el tratado puede quedar inválido para ese estado. ¿Cuándo más es inválido? Cuando hay una presión sobre el representante del estado para que lo acepte. O cuando hay una amenaza o presión contra el Estado mismo, no contra su representante, sino contra el Estado. ¿Y cuáles son las consecuencias de la invalidez? Pues hay invalidez absoluta cuando se da en el marco de la presión al representante del Estado o la amenaza, ya sea al representante o al Estado mismo. Y hay una invalidez relativa cuando contraviene una norma constitucional. ¿Por qué en este segundo caso la invalidez es relativa? Pues porque contraviene una norma constitucional de un Estado, no de los demás estados. En ese caso sigue vigente para los demás estados. Eso es todo en el tema de los tratados. Nos vemos, chicos.